En el noreste del viejo continente se encuentra una región poco recordada y a veces subestimada. Los países bálticos llevan poco menos de 30 años desde que se independizaron de la Unión Soviética y en este periodo han conseguido grandes logros que se suman a varios otros aportes que han dado a la historia. ¿Por qué se les considera como una región y qué tanto los caracteriza? ¿Te interesa saber? Entonces quédate hasta el final del video. Primero, nociones geográficas. Tradicionalmente hablando, los países bálticos son tres: Estonia, Letonia y Lituania, ubicados de norte a sur en orden alfabético. Las costas de estos tres países están bañadas por el homónimo Mar Báltico, el cual ocupa todo este territorio y que se extiende también por el litoral de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia, Polonia y Suecia. A pesar de esto, tales países no se consideran bálticos. Ahora, si queremos irnos a un sentido más estricto del término, de las tres repúblicas, solo dos son étnica y culturalmente bálticas: Letonia y Lituania. Esto debido a que sus respectivos idiomas son los únicos sobrevivientes de las llamadas lenguas bálticas, una subfamilia de los idiomas indoeuropeos, a veces emparentada con las lenguas eslavas. En cuanto a los estonios, resulta que su origen ni siquiera es indoeuropeo, sino que provienen de los montes Urales, más específicamente del grupo lingüístico de las lenguas fino-ugrias, por lo que tendrían una estrecha relación con los finlandeses y en menor medida con los húngaros. Por tal motivo, hay algunos estonios que prefieren identificarse como nórdicos antes que bálticos. Aunque claro, su origen, así como el de los fineses, también discrepa del resto de países de esta región, siendo ellos germánicos septentrionales. Ahora, ¿por qué usualmente se considera a estos países como parte de una misma región? A decir verdad, esto se debe más a motivos geopolíticos e históricos que culturales. Las razones históricas pueden remontarse a que los antiguos pueblos estonios y bálticos fueron los últimos en cristianizarse entre los siglos XIII y XIV, siendo considerados como los últimos estados paganos de Europa. Asimismo, fue la última región en donde aparecerían estados organizados documentados, habiendo sido rodeados del siglo X al XIII por la Rus de Kiev y Polonia. Con el pasar de los siglos, la región oriental del mar Báltico estuvo en constante disputa entre Polonia, Suecia y Rusia, llegando a consolidar esta última potencia su dominio sobre la región, primero tras expulsar a Suecia durante la Gran Guerra del Norte. En cuanto a Polonia, que por mucho tiempo lideró una unión dinástica con Lituania conocida como la Mancomunidad Polaco-Lituana, fue expulsada durante su tercera partición, tras una sucesión de derrotas, lo que consolidó el dominio del Imperio Ruso sobre las tres repúblicas bálticas, que para ese entonces solo Lituania había existido como estado independiente. De esta manera, los países bálticos pertenecieron a Rusia durante todo el siglo XIX y no consiguieron su independencia hasta la caída de los Románov luego de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, esta soberanía solo fue gozada durante el periodo de entreguerras, ya que los tres países se vieron forzados a reincorporarse a la entonces Unión Soviética debido a la amenaza de la Alemania nazi, quien de facto llegó a anexarlos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué el Führer quería anexar los países bálticos? Bueno, además del Lebensraum, había un factor histórico relevante. Como sabrás, la actual Alemania es el resultado de una unificación de varios estados alemanes bajo la hegemonía de la extinta Prusia. A su vez, este es el sucesor del antiguo Estado de la Orden Teutónica, cuyo origen se encuentra en los actuales países bálticos. ¿Ves cuánta historia comparten? Ahora, para entender las razones geopolíticas, podríamos remontarnos a la desintegración de la Unión Soviética. Los países bálticos, al haber sido independientes durante el periodo de entreguerras, fueron los primeros en independizarse de la URSS. Tras esto, buscaron un cambio radical al acercarse a Occidente, a donde siempre sintieron un mayor nivel de pertenencia. En los últimos años se unieron a la Unión Europea, OTAN, OCDE y la Eurozona, algo que en definitiva
no es del agrado de Putin. De hecho, esto representa que ahora la OTAN y la Unión Europea mantengan límites con Rusia, país al que pertenecieron por mucho tiempo, sin contar, claro, el enclave ruso de Kaliningrado. Este apresurado acercamiento a Occidente se da en gran parte porque los tres países claman que la ocupación soviética durante la Guerra Fría fue ilegal, hecho interpretado de la misma manera por las potencias occidentales. Por tal motivo, son los únicos estados exsoviéticos en incorporarse a los mencionados bloques, siendo esto la prueba geopolítica de cómo Occidente fue el claro vencedor de la Guerra Fría. Ahora, pasemos a hablar un poco de cada uno de estos países. Por más que no se escuche muy a menudo de Estonia, debemos saber que a este país de 1.3 millones de habitantes y compuesto por 1.521 islas, no debemos subestimarlo a pesar de su pequeña dimensión. El país ugrofinés fue el primero en celebrar una elección online en el 2005. Asimismo, el Internet en Estonia está estipulado como un derecho dentro de la Constitución. Este colosal avance digital ha hecho que sea apodado como el Silicon Valley de Europa, siendo el origen de diversos emprendedores como Jan Tallinn y Preet Casesalú, desarrolladores del famoso Skype. ¿Sorprendido con estos datos? Pues si con esto el país te llama la atención, tienes la opción de convertirte en un residente digital de Estonia y formar tu propia empresa. Otro dato de este país es su hermosa geografía, la cual está representada en su misma bandera. Ahora, con respecto al ya mencionado conflicto de identidad de los estonios, pues se podría agregar, además de las raíces lingüísticas y culturales, que Estonia es socialmente más liberal que los otros dos países, hecho probado en su legislación LGBT. ¿Tú qué opinas? ¿Estonia es un país báltico o nórdico? Letonia fue en definitiva el imperio europeo marítimo más desconocido de todos. Resulta que si bien obtuvo colonias marítimas en los actuales Trinidad y Tobago y Gambia, lo que puedes ver más a detalle en este video, lo consiguió cuando no era un estado independiente como tal, sino un estado vasallo de la entonces mancomunidad polaco-lituana, denominado el Ducado de Curlandia y Semigalia. A pesar de su pequeño tamaño, algunos letones también pasaron a la historia, como Alexander Schleime, el primer humano en alcanzar el Salto Ángel en Venezuela, la cascada de agua más alta del mundo. Además, si te gusta usar jeans, debes agradecerle a Jacob Juffes, sastre al que se le atribuye el invento de esta popular prenda. Como ya se mencionó, Lituania fue el único país báltico en existir como estado independiente antes del siglo XX, conocido como el Gran Ducado de Lituania. Y no cualquier estado, sino uno que llegó a expandirse por toda la actual Bielorrusia, gran parte de Ucrania y territorios de Rusia, Letonia y Polonia. Y como ya se mencionó, luego se unió con Polonia para convertirse en la potencia hegemónica de la región por mucho tiempo. Otro increíble dato por el que deberíamos recordar a Lituania es que su idioma es considerado como la lengua más conservada del proto-indoeuropeo, del que derivaron muchísimos idiomas hablados desde Nepal hasta Islandia. Prueba de ello, su gran parecido con el extinto sánscrito, predecesor del hindi. Sí, por si no lo sabías, formamos parte de una extensa familia lingüística. Además de lo anterior, la hermosa naturaleza no se queda atrás en este país, que al igual que en Estonia, se plasma en su bandera. Por todos estos motivos, sumado a su favorecida posición en indicadores como el IDH, los países bálticos tienen muchas razones para ser recordados. ¿Sabías ya acerca de ellos? ¿Qué otra región del mundo te parece que merece también un mayor reconocimiento? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!